Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este Muchos video. automovilistas se han encontrado con tal efecto: el motor calentado no arranca. Para diferentes tipos de unidades de potencia, este problema se clasificará de manera diferente, y también el mal funcionamiento se debe buscar en diferentes lugares. Motor carburador. Para empezar, vamos a entender por qué el motor de carburador no arranca en caliente. En este caso, las razones son bastante simples, pero no están claras para muchos propietarios de este tipo de vehículos. Sin ser detallado, tal efecto se produce principalmente en los periodos calurosos de verano. Vamos a explicar por qué un motor de carburador puede no arrancar cuando el motor se calienta. Dado que el carburador no tiene refrigeración autónoma, a continuación, después de la terminación de la unidad de potencia, la unidad comienza a calentarse fuertemente desde el motor caliente. Como consecuencia, el combustible disponible en la cámara del flotador se evapora y forma tapones de aire. Para eliminar el mal funcionamiento, vale la pena pisar el pedal del acelerador hasta el tope una vez. Esto ayudará a exprimir el aire. La segunda causa de tal efecto en el motor de carburador es el llenado de las bujías. Por eso, para envidiar al motor, muchos automovilistas pisan varias veces el pedal del acelerador para suministrar combustible. En este caso, nadie piensa que se enriquece la mezcla, que ya es rica. A menudo, simplemente la gasolina inunda las bujías y la mezcla aire-combustible no puede encenderse por falta de chispa. Unidad de potencia del inyector. Con un motor de carburador todo está muy claro, pero en el caso de un inyector, habrá que tener muchos problemas. En primer lugar, se recomienda comprobar el sensor de temperatura del sistema de refrigeración. Es debido a los datos incorrectos que la unidad de control electrónico del motor puede interrumpir el suministro de combustible y crear una mezcla pobre. El siguiente lugar donde buscar un fallo son los inyectores. Una inyección incompleta puede hacer que el motor arranque mal no solo en caliente, sino también en frío. Para comprobar los elementos es necesario desmontarlos del coche, y luego comprobar en un banco especial. También vale la pena prestar atención al hecho de que puede haber una ruptura de la membrana del regulador de combustible. Como resultado, la gasolina entra en el colector de admisión, lo que conduce a un enriquecimiento de la mezcla combustible. A su vez, la mezcla sobreenriquecida es difícil de encender, y en la mayoría de los casos no se quema en absoluto. Pero, para el motor inyector, estas no son todas las razones. Anteriormente, se consideraron las más comunes, y ahora vale la pena considerar causas menos comunes. Empecemos por el hecho de que puede fallar la válvula de retención de la bomba de gasolina, que bombeará el combustible de vuelta. Y después de apagar el motor hasta el momento de volver a arrancarlo, no habrá gasolina en el sistema. Además, los indicadores y sensores pueden afectar al rearranque en caliente del motor. Por ejemplo, el fallo de los siguientes indicadores puede dificultar el arranque del motor en caliente: sensor de posición del cigüeñal. La medición incorrecta de la posición del cigüeñal hace que los datos que llegan a la unidad electrónica de control del motor no sean fiables y, en consecuencia, se perturbe el suministro normal de combustible a las cámaras de combustión. Sensor de masa de aire. Si este sensor falla, el aire puede ser suministrado en grandes cantidades, lo que conduce a una incorrecta relación de mezcla aire-combustible. A su vez, esto se convierte en la causa de un mal arranque del motor. Sensor de velocidad de ralentí. Este indicador está involucrado en el arranque y el funcionamiento primario del motor, y por lo tanto su fracaso hace que sea difícil. No solo para iniciar la unidad de potencia, sino también su ralentí. Cables de alta tensión. En el motor inyector, es bastante difícil detectar un mal funcionamiento de los cables de alta tensión, ya que indirectamente se relacionan con muchos fallos. Pero para comprobar los elementos es bastante simple. Para llevar a cabo las operaciones de diagnóstico, es necesario desmontar los elementos del vehículo y llamar a cada elemento con un probador. La resistencia debe ser de unos 5 ohmios. Otra razón importante para un mal comienzo del coche inyector es el fracaso del software de la unidad de control electrónico del motor. Para determinar el mal funcionamiento tendrá que conectarse directamente al ordenador de a bordo y llevar a cabo un diagnóstico en toda regla. Si se detectan fallos, vale la pena eliminarlos. Muchos automovilistas intentan arreglar la avería por su cuenta. Esto no es recomendable, ya que solo puede causar daños. Como demuestra la práctica, merece la pena ponerse en contacto con profesionales que clasificaran rápidamente la avería y la eliminaran. Diésel. En un motor diésel,
la causa principal es la bomba de combustible de alta presión. A menudo, la causa del fallo es bastante simple, el fracaso de las glándulas y bujes. En este caso, el mantenimiento habitual del nodo ayudará. Por otro lado, la causa puede estar oculta en la rotura del par de émbolos, lo que en realidad conduce a una revisión a fondo del elemento. Otro elemento que afectará al arranque del motor en caliente será el sensor de temperatura de la tobera de control. El fallo de este elemento electrónico provocará un cambio en el ángulo de inyección. Para corregir la avería vale la pena sustituir el sensor. En cuanto a los motores de inyectores, por lo que para una unidad de potencia diésel, el mal funcionamiento de la unidad de control del motor viola el funcionamiento de todos los sistemas. Para eliminar el problema, tendrá que conectarse al motor y llevar a cabo operaciones de reparación y diagnóstico. Conclusión. Encontrar la causa del mal funcionamiento. El motor no arranca en caliente, puede utilizar sus propias manos, y se puede al ponerse en contacto con un servicio de automóviles. Es bastante fácil de hacer esto en un motor de carburador. Mucho más difícil, para el inyector y diésel. Eliminar el mal funcionamiento no siempre es posible por su cuenta, por lo que se recomienda ponerse en contacto con un servicio de coche a los especialistas profesionales.